una vez más aquí al programa. Estamos con el tema del testamento con el notario número 15. Estamos haciendo una serie de preguntas. Mencionaba el notario que muchas veces las personas ya están enfermas y las quieren llevar a hacer su testamento al notario. En estos casos, ¿qué pasa si la persona está internada en un hospital? ¿El notario puede trasladarse a aquel lugar para tomar la voluntad del testador? Definitivamente, el notario pide como requisito, como lo dije anteriormente, solamente la capacidad, la plena lucidez de alguien. Puede haber una persona que esté en su casa o en un hospital internado en incluso una enfermedad con fase terminal y tener plena lucidez, como es el caso muchas veces del cáncer. Hay personas que tienen cáncer y que tienen plena lucidez y pueden estar capacitadas para otorgar testamento. Anteriormente, y el notario puede actuar en todo el municipio, el notario puede acudir al hospital, a una casa particular, etcétera. Anteriormente la ley exigía que el acto se realizara en forma ininterrumpida desde su inicio hasta su conclusión. Esto dificultaba la cuestión de los testamentos a domicilio porque obligaba a que el notario se llevara el protocolo al lugar, al domicilio o al hospital y tuviera que redactar el documento a mano para señalarle el requisito de que sea ininterrumpido. Afortunadamente se reformó el Código Civil y ahora se considera la interrupción, como le dije hace un momento, desde el momento que se inicia la lectura del testamento hasta la firma del mismo. Esto significa que yo puedo ir a un hospital, a una casa, a tomar la voluntad de alguna persona que esté totalmente lúcida, me dicta su voluntad, tomo nota de cuando llegué, cuando salí, regreso a la notaría a redactar el documento en máquina y después me constituyo otra vez en el domicilio, señalo la hora y señalo expresamente desde qué hora empecé la lectura hasta cuándo la firmó. Ya con eso cumplo con el requisito de que no sea interrumpido y el testamento es perfectamente válido. Entonces sí lo puede hacer, simplemente que haya lucidez y que el notario se puede trasladar a cualquier lugar siempre que esté dentro del municipio donde está su notaría. Perfecto. Otra pregunta, licenciado, sería ¿a qué personas se les puede heredar? Es decir, ¿tiene que haber forzosamente una relación de parentesco con los herederos o puede ser a alguna otras personas, institución? Sí, en la definición del testamento que dimos hace un momento, decimos que es un acto libre. Esto significa que además de la libertad y que no esté bajo presión la persona, se refiere a la libertad para disponer de sus bienes como quiera. Yo le digo a la gente en forma, vamos a decir, popular, puede hacer con sus bienes lo que le dé la gana. ¿Ok? ¿Cuál es la limitante para la cuestión de testar? La única limitante es cuando el testador tiene hijos menores de edad. Si tiene hijos menores de edad, tiene que asegurar que de los bienes hereditarios se deje lo suficiente para cubrir sus alimentos hasta que cumpla la mayoría de edad. Mientras no tenga esa obligación, el testador puede dejar sus bienes a quien quiera, puede ser a familiares, puede ser amigos, puede ser al vecino, le digo yo en forma chusca, puede dejar sus bienes a quien quiera y como quiera hacerlo. Muy bien, también unas preguntas que surgen es, ¿qué pasa si una persona quiere testar o quiere dejar su testamento, pero no tiene el título de su propiedad? ¿De todos modos puede heredar ese bien? Bien, esa es una pregunta muy recurrente. La gente tiene la idea que no puede hacer testamento si no tiene un título de propiedad. Sin embargo, la ley dice que va a dejar sus bienes y derechos como los tenga al morir, como los tenga o posea al morir. ¿Qué quiere decir? No se requiere tener un título de propiedad o una escritura para heredar un bien inmueble. Yo puedo haber comprado un bien inmueble en un contrato privado y no se me ha escriturado. Si yo muero, mi heredero hereda esos derechos de este contrato privado y él tendrá las acciones para pedir que se le escriture la propiedad. Si ese bien inmueble tiene, con motivo de la compra de ese bien inmueble, hay una deuda que se deba, se hereda tanto el inmueble como la deuda del inmueble. Entonces, nosotros no tenemos que tener un título de propiedad porque además, insistimos, el testamento no es para lo que tengamos en este momento de hacer testamento, sino para el día en que ya no estemos, el día que... Bueno. Otra pregunta muy frecuente, licenciado, perdón, sería la de, en el caso de un matrimonio, una pareja que esté sujeta bajo el régimen de sociedad conyugal y pues obviamente sean los mismos bienes. ¿Los dos cónyuges pueden asistir al notario a hacer en un mismo testamento plasmar su voluntad? No, el código lo definimos, es un acto personalísimo. O sea, ni con el parentesco de cónyuges pueden otorgar testamento en un solo documento. Y aquí es importante que la gente sepa que cuando hay un régimen de sociedad conyugal,
Si no hay lo que se llama capitulaciones que digan lo contrario, se presume por ley que todos los bienes que se adquieran durante la vigencia de esa sociedad conyugal ingresan a la sociedad conyugal y por lo tanto corresponde 50% a cada uno de ellos. Por lo tanto, deberán estar conscientes que al morir solamente dispondrán de ese 50% y el otro pertenece al otro cónyuge. Es muy común aquí, es importante saber que cuando uno de los cónyuges muere, si muere por ejemplo el señor, no es automático que su 50% vaya a pasar a la señora. No, esa es una creencia falsa. Su 50% pasará a quien designó en su testamento. Y si no hizo testamento, tendrá que iniciarse un intestado y los herederos que tienen preferencia excluyente sobre todos los demás serían los hijos. Entonces, en este caso, ese 50% del cónyuge que murió intestado pasaría a los hijos del cónyuge y no a la esposa. Entonces, que tengan conocimiento de que no acrece la pareja del que falta a la otra pareja del que sobrevive. Excelente. Notario, ¿nos pudiera decir también, se acerca el mes del testamento, qué opciones tienen las personas que no tienen su testamento aún y viendo este programa han tomado la decisión de ahora sí pues, dejar en orden sus cosas para cuando mueran? ¿Qué opciones hay o qué beneficios existe para este mes del testamento? Bien, esto es un programa que se estableció a nivel nacional de hace aproximadamente 10 años. Fue impulsado por la Asociación Nacional del Notariado Mexicano a nivel nacional y por la Secretaría de Gobernación. El mes del testamento se impuso en el mes de septiembre. La ventaja que se tiene es que se cobra el 50%. Es decir, el arancel del notario señala 2 clases de testamento, el complejo y el sencillo. Entonces, si un testamento es sencillo, ahorita de acuerdo con el arancel, viene costando cerca de 2,000 pesos el testamento sencillo. El testamento complejo, que es cuando la persona establece diferentes cláusulas o alguna cantidad grande de bienes, se convierte en un testamento complejo y por lo tanto su costo puede subir a cerca de 4,000 pesos. Entonces, lo importante es que la persona se aproveche el medio del testamento, cubrirá por concepto de honorarios el 50% de lo que resulte, que generalmente y en la práctica se habla alrededor de 1,000 pesos en el mes del testamento. Entonces, es sencillo y lo único que tiene que hacer es contactar al notario de su confianza para hacer una cita, que se le programe una cita y ese día presentarse, como lo hemos mencionado anteriormente, simplemente con 2 identificaciones. Para que aprovechen todas las personas que nos están viendo y en el mes que viene opten por dejar en orden sus cosas para después de su muerte. Ahora, quisiera aclarar una cuestión. Ya el año pasado fue el primer año que oficialmente se prorrogó el mes del testamento, ya son 2 meses, ya se prorrogó a septiembre y a octubre. Por inercia, años anteriores a veces nos recorríamos hasta noviembre y hubo casos extremos de hasta diciembre. Sin embargo, quisimos ya dejarlo como oficial, que sea septiembre y octubre, ahora sí, los meses del testamento. Muy bien. Muy buena oportunidad para que toda la gente acuda y, como dice mi compañero Santos, ponga en orden sus bienes para que después no haya conflictos, que son muy comunes. Muy comunes, así es. Otra pregunta que también sería de mucho beneficio a la ciudadanía es que supiera si el testamento es revocable. Es decir, si una persona ve su testamento y después cambia de parecer. Sí. Obviamente en la definición del código dice una característica es totalmente revocable. El testador puede revocar su testamento incluso y no hacer otro testamento. Obviamente lo recomendable es revocarlo, hay que revocarlo con las mismas formalidades con las que se otorgó. Lo recomendable es revocarlo. Yo les digo a las gentes, a los clientes, que hagan de cuenta borrón y cuenta nueva. O sea, que no dejen 2 testamentos que pudieran contradecirse, que pudiera haber caso de 2 testamentos que tuvieran diferentes bienes y procedieran los 2. Pero lo ideal, lo recomendable es dejar sin efecto los anteriores y cambiarlo cuantas veces se desee. El testamento lo puede cambiar cuando quiera, como quiera y sin pedirle permiso a nadie. Notario, la persona que va a heredar puede poner, el testador puede poner condiciones para las personas que van a heredar. Definitivamente. Tiene que poner condiciones que sean procedentes, que no hagan, vamos a decir, dice la ley, nugatoria la designación, por ejemplo. Si ponemos, si hay una cláusula que digas, te dejo como heredera con la condición de que no te cases. Esa es una condición que la ley se tiene por no puesta. Ni siquiera se tiene que nulificar, ni invalidar, ni nada. El testamento es perfectamente válido y la ley siempre dice como si no existiera esa disposición. Te dejo el testamento con la condición de que tú a tu vez dejes como herederos a X personas, fulano y fulano. Se tiene por no puesta.
Entonces ahí no pasa nada, el testamento surte plena eficacia y la ley dice simplemente no surte ningún efecto. Pero sin las condicionantes. Así es, pero hay que tener mucho cuidado. Si en el testamento se impone, por ejemplo, dice una obligación de algo que es imposible materialmente o jurídicamente imposible, en ese caso la ley interpreta que no se quiso dejar a la persona como heredero y el testamento no surte efectos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si ponemos una condición, dejamos como heredero a fulano de tal, pero que tiene que pasar 50 años de cuando yo me muera, pues prácticamente es el nivel de vida de la persona y se interpreta que no lo quiso dejar como heredero y por lo tanto no hereda. También es la interpretación que se le debe dar a los testamentos. Pero habrá condiciones donde se diga, te lo dejo con la condición de que ayudes a mi hermano, que ayudes a un pariente, que establezcas algún beneficio a favor de algún grupo en particular, lo puede hacer con condicionantes que sean jurídica y físicamente posibles. Okay. Es común también que pase por la mente de algunos ciudadanos, le voy a heredar a mi nieto, pero todavía no nace ese nieto, entonces dice, pues, ¿cómo le vas a heredar a alguien que todavía no existe? ¿Es posible esa cosa? Es una buena pregunta. La ley dice que podemos dejar como herederos a las personas concebidas al momento de hacer el testamento. Es decir, concebidas, ¿qué quiere decir? La persona ya está en el vientre de la madre y que dice la ley que nazcan viables, que sean viables. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona nazca y viva cuando menos 24 horas, es viable. O que dentro de las 24 horas se haya llevado al registro civil y se registre y entonces la persona se convierte en viable y por lo tanto sí puedo dejar como heredero a una persona que está concebida. Perfecto. Bueno, ya nos despejó la pregunta, ¿qué pasa en el supuesto de que el heredero todavía no haya nacido? Y ahora en el supuesto de que el heredero se muera antes que el testador. Bien, esa pregunta es importante. En el testamento es común y es recomendable poner lo que se llaman los herederos sustitutos. ¿Qué quiere decir? La persona va a establecer en su testamento a quién o a quiénes deja como herederos en primer lugar o como legatarios en primer lugar. Legatarios es cuando se deja algún bien en particular a alguna persona en particular. Entonces lo recomendable es que nombre herederos sustitutos para el caso de que el heredero principal muera antes que la persona. Hay que hacer mucho hincapié en esto. No es para si el heredero muere. Si el heredero muere antes que el testador, entonces surte la cláusula de sustitución y entran los herederos sustitutos. Si el heredero muere después que el testador y no se ha hecho el trámite, ya alcanzó a heredar. Ejemplo, si el testador muere, vamos a hacer radicales, si muere en agosto del 2013 y en ese momento el heredero nombrado vive y el heredero nombrado muere en septiembre de 2013 al mes, ya alcanzó a heredar, ya heredó, entonces esa herencia la va a tener que tramitar los herederos a su vez del heredero. Entonces es muy importante, los herederos sustitutos son únicamente para el caso de que el testador muera antes, que el heredero, perdón, muera antes que el testador. Gracias. Vamos a un corto comercial, no se mueva, regresamos. ¿Ustedes qué creen que es educación? Tengo derecho a conocer mis derechos. Tengo derecho a que me eduquen sin violencia. Tengo derecho a que mis padres me eduquen respetando mis derechos. Tengo derecho a que me eduquen con amor. Tengo derecho a que mi escuela esté cerca de mi casa. Tengo derecho a saber que la educación es mi derecho. Podré tener muchos maestros en la vida, pero en mi vida tú eres mi único maestro. Enséñame con el ejemplo. En Círculo Infantil educamos a nuestros pequeños en base a los principios de atención, cariño y respeto. Infórmate y haz valer tus derechos.